Muy buenas tardes, maestra y compañeros. En esta tarde les hablaremos sobre el Segundo Imperio Mexicano y la Segunda Intervención Francesa, mis compañeras y yo. Carmona Escamilla Acari, Vera Montes Perla, Hernández García Luz Esmeralda, Hernández García Ángeles Iridiano. Hablaremos al respecto de los hechos históricos, la cual nos llevó a estos acontecimientos. Segunda Intervención Francesa. Dicha intervención fue un combate armado que enfrentó a Francia y México entre los años 1862 y 1867. Las tropas francesas penetraron territorio mexicano por causa de que el gobierno de este país, dirigido por Benito Juárez, comunicara la suspensión de pagos de la deuda externa. Esta noticia también afectaba a España y Reino Unido, que en un comienzo amenazaron también con intervenir militarmente. No obstante, el gobierno mexicano consiguió convencer a ambos países para que retiraran sus tropas. Francia, que intentaba conseguir influencia en América y quitársela a Estados Unidos, siguió adelante con los planes de invasión. Al margen de la caída sufrida por los franceses en Puebla el 5 de mayo de 1861, sus tropas lograron tomar la capital mexicana. Posteriormente, el gobierno de Juárez debió huir de ella, y Francia, apoyada por los conservadores mexicanos, establecieron el llamado Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano I. El final de la Guerra Civil de Estados Unidos permitió a este país apoyar al gobierno de Juárez. Además, Francia retiró sus tropas debido a la incidencia de una guerra con Prusia. En unos meses, las tropas federalistas derrotaron el ejército imperial y restauraron la República. Los antecedentes de la Segunda Intervención Francesa fueron que a partir de la independencia del país en México ya había una pugna ideológica y a veces militar entre los liberales y los conservadores. Después de la guerra con Estados Unidos surgieron dos partidos que representaban a ambos sectores, el conservador y el liberal. El conservador era partidario de los privilegios de las clases altas, del ejército, una forma de Estado centralista y el proteccionismo en lo económico. Los liberales eran federalistas, partidarios del liberalismo económico y contrarios a los privilegios eclesiásticos de los sectores más adinerados. La disputa entre estos sectores llevó a dos guerras diferentes: la Revolución de Ayutla en 1854 y la Guerra de Reforma de 1857 a 1860. Las causas de la Segunda Intervención Francesa fueron: después de la Guerra de Reforma en México, la problemática principal por la que pasó el gobierno fue la escasez de recursos para instaurar el orden en un país agotado por los persistentes entre alimentos, cuartelazos y rebeliones. Este motivo produjo el Congreso decretara el 17 de julio de 1861 la suspensión de pagos de todas las deudas públicas, lo que causó la reacción de Inglaterra, España y Francia, que solicitaron la cancelación de esa medida. Como respuesta a la suspensión temporal de pagos, Inglaterra, Francia y España firmaron en Londres el 31 de octubre de 1861 un convenio mediante el cual se estableció enviar una expedición a ocupar las principales fortalezas militares de las costas mexicanas. El gobierno jamás se negó a pagar las deudas, solo pidió una prórroga para mejorar la triste situación económica en la que hallaban tras episodios de la Guerra Civil de Reforma. Las consecuencias de la Segunda Intervención Francesa fue el 19 de junio de 1867. Maximiliano fue ejecutado en el Cerro de las Campanas. 2 días más tarde, Porfirio Díaz recuperó la Ciudad de México para el gobierno de Juárez. El presidente regresó a la capital el día 15 de julio y restableció el orden constitucional que había sido interrumpido por la invasión francesa. El Partido Conservador pagó su apoyo a los invasores y al imperio. Su influencia decidió hasta que el partido desapareció por sí mismo.
Benito Juárez pudo gobernar sin demasiados problemas hasta 1877. Ese año, el presidente se representó en la presidencia, aunque la Constitución mexicana prohibía la reelección. Ante la victoria de Juárez, Porfirio Díaz encabezó una rebelión a la que se unieron los conservadores del país. El alzamiento de Díaz estaba a punto de ser derrotado cuando Juárez falleció inesperadamente. El sustituto de Juárez fue Leonardo de Tejada, quien derrotó a Díaz en las elecciones. La historia se repitió en 1876, cuando Porfirio Díaz volvió a levantarse en armas ante el intento de Lerdo de presentarse a reelección. Imperio Mexicano. ¿Qué fue el Segundo Imperio Mexicano? Se llama Segundo Imperio Mexicano al estado gobernado por Maximiliano I entre 1863 y 1867. Napoleón III, y alentado por los conservadores locales, proclamación como emperador fue posible debido a la segunda intervención francesa, ordenada los historiadores. Llaman Segundo Imperio a este periodo de la historia mexicana para marcar la continuidad con el Primer Imperio Mexicano gobernado por Agustín I entre 1821 y 1823. Maximiliano I adoptó a Agustín Iturbide y Rem, nieto de Agustín I, y lo proclamó como su legítimo heredero. Esa continuidad quedó legalmente establecida por el Pacto de Chapultepec en 1865. Los contextos históricos fueron: la causa de la segunda intervención francesa a México fue la suspensión de los pagos de la deuda externa a Francia, Gran Bretaña y España decretada por el gobierno de Benito Juárez al finalizar la Guerra de Reforma en 1858 y 1861. Representantes de las tres potencias europeas se reunieron en Londres, donde acordaron desembarcar tropas en el puerto de Veracruz para presionar a los autores mexicanos. El arribo de las tropas extranjeras tuvo lugar en 1862 y a partir de entonces se iniciaron negociaciones con el gobierno de Juárez, que concluyeron con el retiro de las fuerzas británicas y españolas. Las tropas francesas se negaron a replegarse por el emperador Napoleón III. Planeaba instaurar una monarquía local que apoyara a los confederados en la estilos. El proyecto del emperador francés fue apoyado por los conservadores mexicanos, que tras ser derrotados en la Guerra de Reforma apostaron a imponer en su país un gobierno de carácter monárquico. Con el visto bueno de Napoleón III, los conservadores ofrecieron la corona al archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien aceptó la propuesta. El 10 de julio de 1863 adoptó el nombre de Maximiliano I. Mientras tanto, el ejército expedicionario francés había avanzado desde la costa en el centro del país y, pese a ser derrotado en la batalla de Puebla, logró ocupar la Ciudad de México el 10 de junio a la espera de que Maximiliano llegara al país. El gobierno estuvo encabezado por una región integrada por los generales y un arzobispo. Maximiliano y su esposa Carlota Amalia de Béliga llegaron al puerto de Veracruz en mayo de 1864, haciendo una entrada fastuosa en la Ciudad de México pocos días después. Daremos a conocer las principales características de este estado imperial, las cuales fueron las siguientes. Estaba ubicada entre el río Bravo y el extremo norte de América Central. Limitaba con los Estados Unidos, el Mar Caribe, Guatemala, Honduras Británica y el Océano Pacífico. Su capital era la Ciudad de México. Su forma de gobierno fue la monarquía imperial, hereditaria de carácter moderado.
Maximiliano I, quien tomó el título de emperador, era su soberano y titular del poder ejecutivo. Carlota de Bélgica fue designada emperatriz y regente, por lo que era la cabeza del gobierno cuando el emperador estaba ausente. La religión oficial fue la católica apostólica romana y sus símbolos la bandera imperial y el escudo imperial. La pareja real residía en el castillo de Chapultepec, que Maximiliano mandó unir con la catedral y el Palacio Nacional a través del Paseo de la Emperatriz. El emperador ejercía un gobierno a través de un consejo de ministros que se encargaba de distintos aspectos de la vida pública del país. El poder legislativo estaba a cargo de un Consejo de Estado, encargado de sancionar las leyes. El poder judicial estaba integrado por una serie de tribunales, siendo el más importante el Tribunal de Cuentas, cuya función era la de fiscalizar los aspectos y actos del gobierno. Una especie de auditores llamados comisarios imperiales se ocupaban de prevenir y sancionar los abusos de autoridad de los funcionarios. 50 prefectos nombrados directamente por el emperador administraban cada uno de los departamentos en que se dividía el imperio. Los distritos y municipios en que se subdividía cada departamento tenían sus propios órganos de gobierno. Un cuerpo diplomático integrado por embajadores se encargaba de presentar los intereses del imperio en la comunidad internacional. El Estatuto Provisional de 1865, que estaba inspirado en el liberalismo europeo del siglo XIX, regía legalmente el imperio. Este documento reconocía la libertad personal, la igualdad ante la ley, la seguridad personal, la individualidad de domicilio, la libertad de cultos, la libertad de prensa y la libertad al trabajo. Como pudimos escuchar, estas son algunas de las características las cuales regía el Segundo Imperio Mexicano, y a continuación les hablaremos un poco de lo que fue el fin del Imperio Mexicano, en las cuales Maximiliano I nunca tuvo el control efectivo sobre todo el territorio mexicano, ya que los republicanos, liderados por Juárez, resistieron en distintos sectores del país, en lo que las tropas republicanas, comandadas por Porfirio Díaz, poco a poco fueron recuperando territorio, a la par que Maximiliano perdía sus apoyos y se iba quedando prácticamente solo. Las principales defecciones fue la de Napoleón III, que en 1866 retiró las tropas francesas tras la derrota confederada en la Guerra de Secesión estadounidense y la inminencia de la Guerra franco-prusiana. El Segundo Imperio también fue provocado por los conflictos entre el emperador y la Santa Sede. Las normativas impulsadas por Maximiliano sobre la libertad de cultos, aboliciones de los fueros eclesiásticos y nacionalización de bienes de la Iglesia generaron tensas relaciones entre el emperador y el Vaticano, que le retiró su apoyo. Lo mismo sucedió con muchos conservadores mexicanos, molestos por la legislación de corte liberal impulsada por el emperador. Maximiliano fue finalmente cercado y capturado por el ejército republicano en la ciudad de Querétaro. Se le procesó judicialmente, se le encontró culpable y se le fusiló en el Cerro de las Campanas en el año de 1867. Así el Segundo Imperio llegó a su fin y se restauró la República bajo el liderazgo de Juárez, que fue reelegido como presidente en las elecciones generales de 1867. Y aquí fue donde tuvo fin el Segundo Imperio Mexicano.